Te damos la bienvenida a la unidad sobre trauma de pelvis. La pelvis es una de las 5 regiones de hemorragia exsanguinante por la posibilidad de acumular gran volumen de sangre sin manifestaciones clínicas significativas. Las lesiones de pelvis por mecanismo contuso se producen por traumatismos de alta energía que generan fracturas del anillo pelviano y pueden generar un sangrado masivo por desgarro de los plexos venosos pélvicos. Asimismo, las fracturas pueden ser mecánicamente inestables, lo que incrementa el volumen de la pelvis. A partir de estas 2 características, las fracturas de pelvis se clasifican según generen inestabilidad hemodinámica o mecánica. Además del sangrado, estas fracturas pueden producir lesiones de los órganos internos, como el recto, la uretra y la vejiga. En el trauma de pelvis por mecanismo penetrante, las lesiones están directamente relacionadas con el trayecto del objeto penetrante. En estos pacientes son más frecuentes las lesiones intestinales o urinarias y, en segundo orden, las hemorragias por lesiones de grandes vasos. La evaluación clínica debe tener en cuenta que el dolor en el pubis o en la cresta ilíaca, sea espontáneo o a la palpación, es un indicio fuerte de fractura pelviana. Ante un paciente con inestabilidad hemodinámica, la indicación es de estabilización. Algunos signos indirectos sugestivos de fractura son la presencia de hematoma escrotal o vulvar, acortamiento de un miembro y sangrado rectal o urinario. En la actualidad, se desaconseja la maniobra de distracción pelviana porque puede empeorar el sangrado. El diagnóstico de las lesiones en la pelvis se realiza principalmente mediante radiografía y tomografía computada. La radiografía panorámica de pelvis es el método de elección en pacientes inestables hemodinámicamente porque puede realizarse sin movilizar al paciente durante la evaluación primaria. Aquí se buscan trazos de fractura y particularmente 2 signos de inestabilidad mecánica: la diástasis de pubis, mayor a 2 centímetros, y la luxación vertical de hemipelvis. La tomografía computada, con contraste endovenoso, con o sin contraste intrarrectal, se recomienda en pacientes con estabilidad hemodinámica. Además de identificar fracturas, puede detectar la extravasación de contraste endovenoso. En caso de sospecha de lesión rectal, se puede aplicar contraste intrarrectal a través de una sonda Foley. Asimismo, puede realizarse una cistouretrografía retrógrada para evaluar lesiones uretrales o vesicales. El FAST extendido y la radiografía de tórax no identifican lesiones de pelvis, pero forman parte de la evaluación porque permiten diagnosticar o descartar otras lesiones en el abdomen o en el tórax como causas de shock. El manejo del trauma de pelvis depende del estado hemodinámico y de la estabilidad mecánica de la fractura. En pacientes con inestabilidad hemodinámica, el manejo incluye reanimación hemostática, o sea, con volúmenes equivalentes de glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Inmovilizador pélvico. Es importante colocarlo correctamente a la altura de los trocánteres mayores. Los dispositivos comerciales son más eficaces, pero en caso de no disponer de ellos, puede usarse una sábana ajustada. Reboa o dispositivo endovascular para oclusión aórtica y resucitación. Consiste en colocar, a través de una vía arterial femoral, un catéter con balón que ocluye la aorta por debajo del diafragma en forma temporaria. Por lo general, en Argentina tiene baja disponibilidad y requiere entrenamiento para su colocación, debido al riesgo de lesión uretral. No colocar una sonda vesical en caso de incapacidad para orinar, presencia de sangre en el meato urinario, hematuria macroscópica o hematomas perineales.
Empaquetamiento pélvico. Se realiza a través de una incisión mediana infraumbilical extraperitoneal y se colocan paquetes de gasas a ambos lados de la vejiga, comprimiendo la pared de la pelvis. Debe estar asociado a fijación externa. Fijación externa. Se colocan tutores externos y se reduce la fractura con guía radioscópica. Angioembolización. Este procedimiento tiene una eficacia similar al empaquetamiento y la fijación externa. En la actualidad es un recurso de baja disponibilidad y su eficacia depende del tiempo entre la lesión y el inicio del procedimiento. En caso de FAST positivo, se realiza una laparotomía para tratar lesiones abdominales asociadas. Fijación interna definitiva. De requerirse, se realiza en un segundo tiempo luego de la estabilización, la reanimación y la reevaluación con tomografía computada. En pacientes estables hemodinámicamente, con fracturas de mecánica estable, la opción más común es el tratamiento no operatorio y la observación minuciosa. En cambio, si la mecánica es inestable, la recomendación es realizar inmovilización pélvica, fijación externa y posteriormente fijación interna definitiva. Si se trata de un mecanismo penetrante y el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, la probabilidad de lesión de vasos mayores es alta. En ese caso, la indicación es de laparotomía de urgencia para controlar el sangrado. En caso de estabilidad hemodinámica, lo más relevante es descartar lesiones intraabdominales, intestinales o urinarias. Si el paciente presenta signos de peritonismo o se encuentra líquido libre en el FAST, la indicación más probable es de laparotomía. Las lesiones extraperitoneales de recto o vías urinarias pueden manejarse con ostomías, colostomía y cistostomía, y en ocasiones desbridamiento perineal. Las lesiones perineales con grandes pérdidas de sustancia son extremadamente graves y requieren un manejo multidisciplinario complejo con lavado, ostomías y curaciones complejas. Repasá los conocimientos que viste hasta aquí realizando la siguiente actividad. Podrás intentarlo más de una vez si tu respuesta no es correcta. Contesta las siguientes preguntas eligiendo una o más opciones de respuesta. ¿Cuáles son las pruebas que identifican lesiones en la pelvis? Radiografía panorámica de pelvis. Tomografía computada con contraste endovenoso. FAST extendido. Radiografía de tórax. Revisa tu respuesta y contesta. Correcto. El FAST extendido. Ante un paciente hemodinámicamente estable que presenta una fractura pelviana con inestabilidad mecánica, ¿cuál es la conducta más adecuada? Observación. Colocación de reboa. Inmovilización pelviana más fijación externa. Reanimación hemostática. Correcto. En cambio, ante fracturas de mecánica estable, la opción adecuada es el tratamiento no operatorio y la observación. El abordaje del paciente con lesiones en la pelvis está asociado a la estabilidad hemodinámica y a la estabilidad mecánica, pero todos los casos tienen un riesgo potencial de hemorragia exsanguinante. La realización de una adecuada evaluación inicial y de las imágenes correspondientes son fundamentales para reducir la elevada morbimortalidad del trauma pélvico. Nos vemos en las siguientes unidades. Te damos la bienvenida a la unidad sobre Historia Clínica. Los contenidos que veremos se basan en la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su relación con profesionales e instituciones de salud.
En primer lugar, se entiende por historia clínica al documento obligatorio, cronológico, foliado y completo, en el que consta toda actuación realizada al paciente por parte de profesionales y auxiliares de la salud. De acuerdo al soporte en el que se confeccione, podrá ser física, en papel o informatizada. De acuerdo con la legislación, el contenido de la historia clínica puede confeccionarse en soporte magnético siempre que se arbitren todos los medios que aseguren la preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos en tiempo y forma. A tal efecto, debe adoptarse el uso de accesos restringidos con claves de identificación, medios no reescribibles de almacenamiento, control de modificación de cambios y cualquier otra técnica idónea para asegurar su integridad. Dado que el paciente es el titular de la historia clínica, a su simple requerimiento se debe suministrar una copia de la misma autenticada por una autoridad competente de la institución asistencial dentro de las 48 horas de solicitada. En la historia clínica se debe asentar la fecha de inicio de su confección, datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar, datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad, antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos del paciente. Todo acto médico realizado o prescripto, como prácticas, estudios principales y complementarios, prescripción y suministro de medicamentos, realización de tratamientos, constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y otras actividades, en especial ingresos y altas médicas. ¿Cuáles son los elementos de la historia clínica? Los consentimientos informados, las hojas de prescripción médica, las planillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los estudios y prácticas realizadas con constancia de fecha, firma y sello del profesional actuante. ¿Cuántas historias clínicas puede tener un paciente? La historia clínica tiene un carácter único dentro de cada establecimiento asistencial, público o privado. Por ello, la institución tiene que identificar al paciente por medio de una clave uniforme y comunicarla al mismo. ¿Cuáles son los deberes de establecimientos y profesionales? Los profesionales y los establecimientos tienen que garantizar la inviolabilidad de la historia clínica. Esto significa que tienen a su cargo la guarda y custodia de la historia clínica, debiendo instrumentar los medios necesarios a fin de evitar el acceso a la información contenida en ella por parte de personas no autorizadas. ¿Durante cuánto tiempo debería guardarse una historia clínica? Durante el plazo mínimo de 10 años, computados desde la última actuación registrada en la historia clínica. ¿Quiénes pueden acceder a la historia clínica? El paciente y su representante legal, el cónyuge o la persona que conviva con el paciente, así como los herederos forzosos con la debida autorización del paciente, los profesionales de la salud cuando cuenten con expresa autorización del paciente o de su representante legal.
¿Qué particularidades tiene una historia clínica de trauma? La historia clínica de trauma no difiere de la historia clínica general. Tiene los mismos componentes y reglamentaciones de uso. La creación de historias clínicas específicas por motivos de consulta apunta a facilitar el registro de datos esenciales para una mejor caracterización de los eventos. Por ejemplo, en un paciente traumatizado, es muy relevante conocer las circunstancias del trauma, la altura de una caída o su rol en un choque automovilístico, mientras que conocer su estado de vacunación es secundario. Un paquete mínimo de datos que puede tomarse como referencia es el recomendado por la Alianza Global para la Asistencia de los Traumatizados, que incluye datos demográficos, comorbilidades, de acuerdo con el score de Charlson, circunstancias, mecanismo y lugar donde ocurrió el trauma, asistencia prehospitalaria, traslado, signos vitales en el ingreso, descripción abreviada de las lesiones, consumo de sustancias, laboratorio básico, fluidos de reanimación y procedimientos en el servicio de emergencias. Si el paciente requiere una internación más prolongada, se agregarán otros elementos como procedimientos quirúrgicos, exámenes complementarios, requerimiento de cuidados intensivos, complicaciones y eventos adversos, tratamiento recibido, evaluación funcional y destino al egreso. Repasá los conocimientos que viste hasta aquí realizando la siguiente actividad. Podrás intentarlo más de una vez si tu respuesta no es correcta. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. El paciente no es titular de la historia clínica, pero tiene derecho a solicitar una copia de la misma y la institución está obligada a autenticarla y entregarla dentro de las 48 horas. Incorrecto. El paciente es el titular de la historia clínica. A su simple requerimiento y dentro de las 48 horas de solicitada, se le debe suministrar una copia autenticada por una autoridad competente de la institución asistencial. De solicitada. Correcto. El paciente es titular de la historia clínica. A su simple requerimiento y dentro de las 48 horas de solicitada, se le debe suministrar una copia autenticada por una autoridad competente de la institución asistencial. Los elementos que forman parte de la historia clínica son consentimientos informados, hojas de prescripción médica, planillas de enfermería, protocolos quirúrgicos, prescripciones dietarias, estudios y prácticas realizadas con constancia de fecha, firma y sello del profesional actual. Correcto. Además, la historia clínica debe contener la fecha de confección, los datos del profesional, los datos del paciente y su familia, sus antecedentes y todo acto médico prescripto o realizado. La creación de historias clínicas específicas por motivos de consulta, como una historia clínica de trauma, apunta a facilitar el registro de datos esenciales para una mejor caracterización de los eventos. Correcto. En la historia clínica del paciente traumatizado es muy relevante conocer las circunstancias del trauma, como la altura de una caída o el rol en un choque automovilístico. La historia clínica es un elemento clave en la relación entre el profesional y el paciente y facilita la atención sanitaria al condensar información clave para los equipos de salud. Además, juega un papel fundamental en el diagnóstico, el tratamiento y la continuidad de los cuidados. Nos vemos en las siguientes unidades. Te damos la bienvenida a la unidad sobre derechos del paciente y consentimiento informado. En esta unidad trataremos el tema de los derechos del paciente en su relación con los efectores de salud contenidos en la Ley 26.529.
Los derechos del paciente son los siguientes. Asistencia. El paciente tiene derecho a ser asistido sin menoscabo y distinción alguna producto de sus ideas, creencias religiosas y políticas, condición socioeconómica, etnia, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. Trato digno y respetuoso. El paciente tiene derecho a que los agentes del sistema de salud le otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad. Intimidad. Toda actividad asistencial tendiente a obtener y transmitir información y documentación del paciente debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos sensibles. Confidencialidad. El paciente tiene derecho a que guarde la debida reserva toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica o bien tenga acceso al contenido de la misma. Autonomía de la voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. Información sanitaria. El paciente tiene derecho a recibir información sanitaria vinculada a su salud, lo que incluye también el derecho de no recibirla. Esta información solo podrá brindarse a terceras personas ante la autorización del mismo. En el supuesto de imposibilidad de comprender la información, la misma será brindada a su representante. Interconsulta médica. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria por escrito, a fin de obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de salud. El consentimiento informado es la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente o por sus representantes legales, emitida luego de recibir información clara, precisa y adecuada por parte del profesional interviniente con respecto a su estado de salud, el procedimiento propuesto y los objetivos perseguidos, los beneficios esperados del procedimiento, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles, la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto, las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados, el derecho al rechazo de procedimientos cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación con las expectativas de mejoría o que produzcan sufrimiento desmesurado, el derecho a recibir cuidados paliativos integrales. Toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado, requiere el previo consentimiento informado del paciente. En el supuesto de incapacidad del paciente o imposibilidad a causa de su estado físico o psíquico, el consentimiento informado podrá ser dado por su representante. El consentimiento será verbal, salvo en las siguientes excepciones, en los que será por escrito y debidamente suscrito: internación, intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos y procedimientos que implican riesgos. ¿Cuáles son las excepciones al consentimiento informado? El profesional de la salud quedará eximido de requerir el consentimiento informado en los siguientes casos: cuando mediare grave peligro para la salud pública, cuando mediare una situación de emergencia con peligro para la salud o vida del paciente y no pudiera dar el consentimiento por sí o a través de sus representantes legales. Estas excepciones deberán acreditarse explícitamente en la historia clínica del paciente. ¿Qué son las directivas anticipadas? Se trata de declaraciones de voluntad efectuadas por una persona mayor de edad, competente en términos bioéticos y capaz en términos jurídicos, de manera libre, mediante las cuales manifiesta anticipadamente
la voluntad de dejar expresadas instrucciones relacionadas con la toma de decisiones vinculadas a su salud, sin la necesidad de expresión de causa alguna, para que sean tenidas en cuenta en el momento en que concurran circunstancias que no le permitan expresar personalmente su voluntad. De acuerdo con la Ley 26.529, toda persona capaz, mayor de edad, puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados procedimientos médicos, preventivos o paliativos y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes. Continuemos con un ejercicio. Uní los derechos del paciente con su definición correspondiente. Correcto. Los derechos del paciente se encuentran contemplados por la Ley 26.529, sancionada en 2009. Los derechos garantizan la protección del paciente ante el sistema de salud y son condición necesaria para una atención sanitaria digna, respetuosa y segura. Además, le permiten al paciente ser parte activa del proceso de información y toma de decisiones sobre su tratamiento, lo que redunda en una mejora de la calidad de la atención. Nos vemos en las siguientes unidades. Te damos la bienvenida a la unidad sobre procuración de órganos. Para que exista un trasplante, tiene que haber un donante. La Ley 27.447, conocida como Ley Justina, fue sancionada en 2018 y reglamentada en 2019. Según ella, todos somos donantes presuntos, excepto declaración expresa en contrario. No obstante, concretar un trasplante requiere una serie de pasos ordenados.
Para que exista un trasplante, tiene que haber un donante. La Ley 27.447, conocida como Ley Justina, fue sancionada en 2018 y reglamentada en 2019. Según ella, todos somos donantes presuntos, excepto declaración expresa en contrario. No obstante, concretar un trasplante requiere una serie de pasos ordenados. En Argentina se trasplantan 44 personas por millón de habitantes. Esta es la tasa más alta de América Latina, pero representa aproximadamente un tercio de la de países de altos ingresos como Estados Unidos o España. Asimismo, entre 2014 y 2023, la cifra de trasplantes creció un 122%. Si bien es un avance significativo, se requiere redoblar los esfuerzos para brindar una mayor cobertura. A continuación, resumimos el funcionamiento del sistema en Argentina. El sistema de procuración de órganos en Argentina está compuesto por múltiples instituciones que articulan el proceso, desde la donación hasta el trasplante, para brindar respuesta a los miles de pacientes que necesitan un trasplante para tratar su enfermedad. El INCUCAI y los 24 organismos provinciales de ablación e implante trabajan con los hospitales públicos y privados de todo el país. También articulan con los centros de trasplante de órganos y tejidos, establecimientos habilitados por el INCUCAI para esta práctica por un periodo de 2 años. Para ello, el INCUCAI promueve la formación de los coordinadores hospitalarios de trasplante mediante la capacitación de los encargados de liderar la procuración de órganos y tejidos. De acuerdo con el INCUCAI, el hospital es la institución sanitaria que garantiza la posibilidad real de trasplante a partir de su capacidad de generar donantes de órganos y tejidos, y la clave está en su compromiso con esta función. El operativo de procuración se define como el proceso de obtención de órganos y tejidos para trasplante, en cuyo desarrollo llegan a intervenir hasta 150 profesionales especializados, con el objetivo de dar respuesta a las personas en lista de espera. Está compuesto por varios pasos logísticos de diversa índole, con un ordenamiento sistematizado que requiere de acciones coordinadas en cada una de sus etapas. En 2003, se creó el Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos, que posicionó a la procuración como una tarea médico-asistencial ubicada dentro de la organización intrahospitalaria. El mismo año se creó el Subprograma de Garantía de la Calidad. En 2013 se creó el Programa Hospital Donante, que impulsa la incorporación de la generación de donantes de órganos y tejidos dentro de los objetivos institucionales de los hospitales. En 2018 se sancionó la Ley Nacional de Trasplante. Hasta el momento de su sanción, el 40% de los procesos de donación se frenaban por oposición familiar, lo que se modificó sensiblemente en los años posteriores. En 2022 se implementó el programa Procurar, que propone la creación de unidades hospitalarias para la procuración. La coordinación general de los pasos operativos de un trasplante se implementa desde la Guardia Operativa Nacional del INCUCAI y las dependencias de los organismos jurisdiccionales. Aquí es donde se asignan los órganos de acuerdo a los criterios de distribución establecidos. La ablación de los órganos se practica en el establecimiento donde se encuentra el fallecido. Luego, los órganos son trasladados a los diferentes centros donde se concreta el trasplante en cada uno de los receptores. El control final del implante y su registro está a cargo del INCUCAI o del organismo jurisdiccional responsable de la coordinación del operativo. Los pasos operativos son detección, criterios de selección, certificación de muerte, tratamiento del donante, intervención judicial, distribución y asignación, ablación y trasplante.
El proceso de detección se inicia en el hospital al identificar un paciente con patología neurológica crítica y un puntaje en la escala de coma de Glasgow menor o igual a 7. El equipo asistencial da aviso al coordinador hospitalario, quien reporta el caso y hace el seguimiento. En el caso de diagnosticar muerte encefálica, se inicia el operativo de donación de órganos. Y si el paciente fallece por paro cardíaco, se inicia el proceso para la donación de tejidos, córneas, piel, hueso o corazón para válvulas cardíacas. El primer requerimiento para la selección es certificar el fallecimiento y el segundo, conocer la causa de muerte para evitar la transmisión de enfermedades al receptor. Para esto existen criterios que están plasmados en el Manual de Selección y Mantenimiento. Los órganos aptos para trasplante son riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas e intestino. Cuando la muerte se da por lesiones graves del encéfalo, se la conoce como muerte encefálica, porque aun si el corazón continúa latiendo, sin encéfalo es imposible vivir. La certificación de la misma solo es posible si los pacientes fallecen en el hospital, recibiendo soporte artificial de funciones, y siempre debe ser realizada por médicos, quienes evalúan la gravedad y extensión de las lesiones, verifican la pérdida total y definitiva de las funciones propias del cerebro y el tronco cerebral, y certifican la muerte por estudios complementarios, como electroencefalograma o imágenes que indiquen ausencia de circulación sanguínea en el cerebro y el tronco. El tratamiento del donante consiste en el sostén artificial de las funciones del organismo para mantener la perfusión y oxigenación de los órganos cadavéricos que serán usados en un futuro trasplante. El proceso de comunicación y donación se inicia luego de certificar el fallecimiento de una persona que no tiene contraindicaciones médicas ni legales para ser donante de órganos y o tejidos. La comunicación busca brindar el apoyo necesario a la familia para que inicie el proceso de duelo. Si no se documentó la voluntad del fallecido con respecto a la donación, se lo considerará un donante presunto. De esta manera, se deslinda de responsabilidad a la familia de tomar la decisión de donar. En menores de 18 años de edad, son ambos padres quienes deben tomar la decisión. En la mayoría de los casos, la intervención judicial no es un requisito en el proceso de procuración de órganos y tejidos, pero sí lo es en el caso de muerte por trauma. Por lo tanto, luego de la entrevista con la familia y el testimonio de última voluntad del fallecido, se debe solicitar la autorización final al juez interviniente. Esta instancia tiene como objetivo permitir la ablación de los órganos o negarla si perjudica la investigación sobre las circunstancias de la muerte. El proceso de distribución y asignación de órganos y tejidos comienza ante la existencia de un potencial donante en un establecimiento de salud una vez cumplidos los pasos operativos de certificación de muerte, la entrevista familiar y la determinación de qué órganos son viables para ser trasplantados. A partir de ese momento, el INCUCAI emite un listado de posibles receptores. Este listado lo emite el SINTRA, Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina, en base a criterios preestablecidos como la compatibilidad histológica y antropométrica, entre otros, generando un nuevo orden de prioridad con cada donación. Una vez aceptados los órganos, se lleva a cabo la ablación, y los órganos se preparan para su envío hacia los centros donde se implantarán en los receptores adjudicados. Los criterios de distribución están regulados por resoluciones que garantizan una asignación equitativa. Estas normas se aplican en todo el territorio nacional y son revisadas periódicamente por el INCUCAI y comisiones asesoras específicas. Luego de la ablación, los órganos se colocan en recipientes de conservación a 4 grados centígrados en condiciones de esterilidad y con líquidos de preservación que mantienen su viabilidad.
En estas condiciones, el tiempo de preservación hasta el implante es variable y depende del órgano conservado. En general, debe ser menor a 20 horas. En cuanto a los tejidos, las córneas deberían implantarse en un plazo inferior a los 10 días. Los huesos, las válvulas cardíacas y la piel son criopreservados en medio estéril hasta que son requeridos. Finalmente, se efectúa el trasplante en un centro habilitado por cirujanos con formación adicional en trasplante. Los profesionales son habilitados por el INCUCAI o el organismo jurisdiccional de la provincia en la que se desempeñan. Continuemos con un ejercicio. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. La Argentina es el quinto país latinoamericano en cantidad de trasplantes. Incorrecto. Argentina es el primer país latinoamericano y la cantidad de trasplantes que realiza es 1/3 de los que se realizan en España o Estados Unidos. Los pasos operativos de un procedimiento de ablación y trasplante están definidos por el INCUCAI. Correcto. El INCUCAI, en conjunto con los organismos provinciales, define los pasos operativos que rigen en todo el país. Los trasplantes deben realizarse en la misma provincia donde falleció el paciente cuyos órganos fueron ablacionados. Correcto. El procedimiento de ablación y trasplante se coordina a nivel nacional, por lo que los órganos pueden ser trasladados entre jurisdicciones. Los órganos a trasplantar pueden permanecer viables durante una semana si están refrigerados. Correcto. Se recomienda que el órgano ablacionado sea implantado en un periodo no superior a 20 horas. Como vimos en esta unidad, la ablación y trasplante de órganos es un proceso de gran complejidad, que involucra a múltiples actores y requiere de una coordinación a nivel nacional. De todas maneras, el momento clave es la identificación del potencial donante en el hospital. Por esto, para aumentar la cantidad de trasplantes, es fundamental contar con coordinadores hospitalarios disponibles las 24 horas y una comunidad hospitalaria comprometida con este proceso para dar aviso a los coordinadores quienes activan el proceso. Nos vemos en las siguientes unidades. Te damos la bienvenida a la unidad sobre mejora de la calidad en trauma. El proceso de gestión de la calidad en la atención de pacientes traumatizados tiene como objetivo monitorear la distancia entre los resultados observados y esperados. Esto permite a los miembros de los equipos de salud evaluar el desempeño institucional para identificar oportunidades de mejora con el fin de alcanzar los resultados más apropiados para los pacientes. El proceso de gestión de la calidad en la atención de pacientes traumatizados tiene como objetivo monitorear la distancia entre los resultados observados y esperados. Esto permite a los miembros de los equipos de salud evaluar el desempeño institucional para identificar oportunidades de mejora con el fin de alcanzar los resultados más apropiados para los pacientes. La mejora de la calidad puede definirse entonces como la optimización de los recursos, incluyendo conocimiento, destrezas prácticas y recursos materiales para generar buena salud. Los programas de mejora de la calidad en trauma permiten a las instituciones de salud monitorear los resultados de los servicios asistenciales, identificar los problemas que surgen de la tarea asistencial y proponer medidas correctivas específicamente dirigidas a estos problemas. El enfoque de mejora de la calidad propone 3 dimensiones principales: estructura, proceso y resultados. La estructura se refiere a características materiales y estables, como características edilicias, a los recursos asistenciales, físicos y personal, y al financiamiento de esa estructura, niveles de provisión de fondos, esquemas de pago e incentivos.
El proceso es la interacción entre el equipo de salud y los pacientes, durante la cual los aportes estructurales de los sistemas de atención son transformados en resultados de salud. El proceso es la provisión real de atención de salud a los pacientes. Los resultados son el elemento para juzgar la calidad de atención y pueden medirse en términos de estado de salud, muertes o años de vida ajustados por discapacidad o a través de la valoración que el paciente hace del sistema de atención. Las estrategias de un programa de mejora de la calidad en trauma son: crear un comité de trauma, planificar y realizar ateneos de morbimortalidad, institucionalizar los paneles de revisión de muertes prevenibles, definir, aplicar y medir el comportamiento de acuerdo con filtros de auditoría, aplicar acciones correctivas y cerrar el ciclo. La misión de los comités de trauma es desarrollar y ejecutar un programa de mejora de la calidad adecuado a las necesidades y recursos de cada establecimiento mediante la estandarización de los procesos y la protocolización de la atención. Algunos ejemplos de esto son: creación de equipos de respuesta en trauma, definición y aplicación de criterios estandarizados de activación, implementación y mantenimiento de un registro de trauma. Los comités son los espacios para llevar a cabo las evaluaciones de los procesos y la identificación de las oportunidades de mejora. Y se recomienda que estén compuestos por un equipo multidisciplinario. Los ateneos de morbimortalidad consisten en reuniones pautadas a intervalos regulares, programadas y coordinadas por el comité de trauma, en las que un integrante del equipo asistencial presenta para discusión el caso de un paciente atendido en el establecimiento. El proceso incluye identificación del caso, por conocimiento directo o por identificación a través del registro de trauma. Preparación del caso, que implica la revisión de la historia clínica, la confección del resumen y la búsqueda de los exámenes complementarios. Preparación del ateneo, que incluye la selección y convocatoria al panel de discusión y la distribución del resumen del caso en forma anonimizada. Realización del ateneo, con registro en el libro de actas de la presentación del caso, la discusión y la identificación de áreas, procesos y equipos para la implementación de mejoras. Los integrantes del equipo asistencial que sean convocados para la discusión en el ateneo deberían ser parte del equipo asistencial del establecimiento. Se recomienda que la identidad de la persona cuyo caso se discute sea preservada en todo momento. Un panel de revisión de muertes prevenibles es un grupo de profesionales que evalúa los fallecimientos, ya sea en un establecimiento o un sistema, para definir si podrían haberse prevenido. Se consideran como tales a aquellas que podrían haberse prevenido en casi cualquier lugar del mundo sin requerir tratamiento de alta complejidad. Ejemplos concretos de estas son las que resultan de la obstrucción de la vía aérea o de lesiones aisladas del vaso. La identificación de los casos para la discusión involucra algún sistema de información, electrónico o en papel, donde se registren los fallecimientos. Si se cuenta con un registro de trauma, al dato de fallecimiento se le pueden agregar los índices de trauma, ISS o TRIS, para identificar la magnitud de la distancia entre la probabilidad de sobrevida y el fallecimiento. A diferencia de los equipos convocados para los ateneos, los integrantes de los paneles revisores suelen ser fijos durante periodos previamente definidos. De igual manera a lo que ocurre en los ateneos, el análisis se realiza sobre casos individuales
en forma anonimizada. Los filtros de auditoría son variables preidentificadas cuyo seguimiento longitudinal permite determinar el grado de cumplimiento de las normas de atención sanitaria. Las complicaciones, los eventos adversos y los errores son ejemplos de filtros de auditoría posible. La utilidad principal de los filtros de auditoría es la identificación de casos que no cumplieron con algún estándar de atención. Su seguimiento se suele reportar y monitorear en el tiempo como la proporción de casos con cumplimiento efectivo sobre totalidad de casos atendidos. Cada institución puede fijar sus propios filtros de auditoría de acuerdo a las características de la población atendida y los recursos disponibles. Además, pueden dividirse en áreas de atención, como velocidad del traslado en el ámbito prehospitalario o administración adecuada de fluidos en el departamento de emergencias. A modo de ejemplo, se provee este listado de filtros recomendado por la OMS. Hace clic para acceder a la tabla completa. La razón para recolectar, analizar y diseminar información sobre una enfermedad es controlarla. La recolección y análisis no debe consumir recursos si no es seguida de una acción. Bajo este concepto, el programa Trauma adoptó el concepto de cierre del ciclo propuesto por la OMS, que deriva del ciclo de mejora de Deming y se compone de revisión de las historias clínicas de casos identificados como trauma, carga de datos clave en el registro de trauma, revisión de reportes sobre cumplimiento de indicadores y filtros de auditoría, realización de ateneos sobre los casos identificados, detección de errores, eventos adversos y establecimiento de oportunidades de mejora, propuesta de acciones correctivas, diseño e implementación de guías de práctica y protocolos, y monitoreo a través del mismo registro con el cual se identificaron los desvíos. Repasá los conocimientos que viste hasta aquí realizando la siguiente actividad. Podrás intentarlo más de una vez si tu respuesta no es correcta. Lee la oración y elegí la opción más adecuada. Los programas de mejora de la calidad en trauma permiten a las instituciones de salud fijar los criterios para la provisión de insumos, definir la cantidad óptima de personal para cada turno, proponer medidas correctivas adecuadas. Incorrecto. Inténtalo nuevamente. Recordá que el enfoque de mejora de la calidad propone trabajar en 3 dimensiones: estructura, proceso y resultados. Correcto. Además, el enfoque de mejora de la calidad propone trabajar en 3 dimensiones: estructura, proceso y resultados. Existen 5 estrategias para los programas de mejora de la calidad en trauma. Asocia cada estrategia con la definición correcta. Algunas de tus respuestas no fueron correctas. Revisa las opciones e inténtalo nuevamente.
Correcto. Las estrategias de mejora de la calidad consisten en medir la coincidencia de los resultados observados y medidos con los esperados. A través de un conjunto de estrategias y herramientas, el proceso de mejora de la calidad monitorea la distancia entre los resultados observados y los esperados, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora, elaborar acciones correctivas y alcanzar estándares más elevados de atención sanitaria. Nos vemos en las siguientes unidades. Te damos la bienvenida a la unidad sobre comités de trauma. Los comités de trauma son la estructura hospitalaria responsables de coordinar los programas de mejora de la calidad en el área. Por ello, se encuentran a cargo de monitorear los indicadores de calidad en trauma, programar y organizar los ateneos de morbimortalidad, gestionar la actividad de los paneles revisores de muertes prevenibles, participar en la generación de un plan de contingencia ante desastres y coordinar las actividades del comité con otros comités hospitalarios relacionados, como los comités de docencia, historia clínica, emergencias, calidad y seguridad del paciente. La misión de los comités de trauma es desarrollar un programa de mejora de la calidad adecuado a las necesidades y recursos del establecimiento mediante la aplicación de estrategias validadas como la implementación y mantenimiento de un registro de trauma, el monitoreo de los indicadores derivados y el diálogo continuo con la dirección y los servicios involucrados en la atención de los pacientes. Los objetivos de un comité de trauma son cuantificar la incidencia del trauma e identificar tendencias en la presentación de casos. Garantizar el correcto funcionamiento del registro de trauma. Monitorear la calidad de los datos de trauma registrados en la historia clínica. Diseñar, aplicar y monitorear las acciones correctivas que deriven de las oportunidades de mejora identificadas. Implementar protocolos de atención del paciente traumatizado basados en evidencia y adaptados a los recursos y necesidades del establecimiento. Definir las metas de capacitación en trauma del equipo asistencial. Llevar a cabo el proceso de categorización institucional de acuerdo con las recomendaciones de la CICATED. Participar de observatorios regionales y otras instancias de organización que impliquen la participación del ámbito prehospitalario. La composición del comité debería garantizar la representación de los servicios hospitalarios y los roles profesionales que intervienen en la atención del paciente traumatizado. La estructura propuesta incluye director, secretario y vocales con funciones específicas. Para más detalles sobre las funciones de cada uno, recomendamos leer el material adjunto. La frecuencia de reuniones se establecerá de acuerdo con las necesidades de cada establecimiento. Se recomienda que se fijen a intervalos regulares y que se designe un día y hora específicos para favorecer la coordinación de tareas de los integrantes entre el comité y sus áreas de trabajo habituales. La asistencia es obligatoria y la duración no debería exceder 1 hora. El resultado de cada reunión debería quedar registrado en un libro de actas, en papel o electrónico, donde se brinde un resumen de las presentaciones, discusiones y resoluciones de la sesión. Es indispensable que este documento sea firmado por todos los presentes, formen parte del comité o no. Para el tratamiento de objetivos específicos, el comité podrá formar grupos de trabajo con o sin participantes externos al comité, los que deberán ser informados a la dirección. El comité deberá enviar un informe anual de las actividades a la dirección del establecimiento.
Si bien las acciones del comité dependen de los requerimientos de las situaciones específicas en cada establecimiento, a continuación se brinda una recomendación con 2 acciones útiles para guiar los primeros pasos. Relevamiento o creación del protocolo de atención del paciente traumatizado grave, que incluye la activación del equipo de trauma, la coordinación entre el Departamento de Emergencias y otros servicios relevantes y la activación del banco de sangre. Relevamiento del protocolo de actuación ante catástrofes, que incluye la conformación del comando de incidente del hospital en emergencia, la definición del problema y la coordinación de las 4E de la preparación para la sobrecarga. Algunas acciones del comité de trauma se relacionan con las de otros comités. Es importante que exista un canal fluido de comunicación para coordinar las actividades y evitar superposiciones y omisiones. Los 2 comités, que probablemente tengan mayor solapamiento en sus actividades, serán los de mejora de la calidad y seguridad del paciente. Sigamos el recorrido con un ejercicio interactivo. Señalá si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. La misión de los comités de trauma es desarrollar un programa de mejora de la calidad adecuado a la... Correcto. Entre otras, las estrategias pueden ser la implementación y mantenimiento de un registro del trauma. El comité de trauma está compuesto fundamentalmente por personal del servicio o departamento. Correcto. La composición del comité debería garantizar la representación de los servicios hospitalarios y los roles profesionales que intervienen en la atención del paciente traumatizado. Los comités juegan un papel fundamental en la evaluación de la actuación y su relación con los resultados, ejes de la mejora de la calidad. El funcionamiento correcto de un comité de trauma permite articular recursos, esfuerzos y conocimientos para brindar una atención oportuna, adecuada y de calidad que mejore los resultados en los pacientes traumatizados. Nos vemos en las siguientes unidades. Te damos la bienvenida a la unidad sobre scores. En esta unidad haremos un breve repaso de la evolución de los sistemas de información en trauma y trataremos los aspectos centrales de las escalas anatómicas y la forma de construcción de los scores en trauma. Los scores son sistemas de puntuación cuyo objetivo es brindar una caracterización objetiva del estado de los pacientes, con la finalidad de evaluar la distancia entre resultados observados y esperados, aspecto central de todo programa de mejora de la calidad. Iniciamos el recorrido por los sistemas de codificación con las escalas anatómicas más usadas: la escala de lesiones abreviada, AIS, y la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE. La escala de lesiones abreviada fue desarrollada en la década de 1970 por un comité de expertos que definieron la gravedad de las lesiones relacionadas con el tránsito. El documento inicial incluía menos de 100 descripciones y fue ampliado en ediciones posteriores hasta las más de 2000 descripciones actuales. Esta es una clasificación anatómica que asigna a cada lesión una región corporal y una gravedad en una escala ordinal de 6 puntos. En cuanto a la localización de la lesión, originalmente se describieron 6 regiones corporales, y desde la versión del año 1998 son 10: cabeza, cuello, cara, tórax, abdomen, columna, miembro superior, miembro inferior, externo y otros tipos de trauma.
Los códigos de lesiones son semánticos y se componen de 7 dígitos, el último de los cuales va precedido por un punto. Dentro del código, el primer dígito corresponde a la región corporal, el segundo al tipo de estructura anatómica, el tercero y cuarto a la estructura anatómica específica y el quinto y el sexto corresponden al nivel de la lesión. El séptimo dígito, posterior al punto, corresponde a la gravedad y va de 1 a 6 en grado creciente. En pantalla se muestran 2 ejemplos con lesiones específicas. La CIE es una clasificación estadística cuyo origen data del siglo XVIII, cuando se conoció como clasificación de causas de muerte. Actualmente es mantenida por la Organización Mundial de la Salud. Además de las causas de muerte, desde 1948 incluye enfermedades no fatales. La versión más difundida es la 10 y fue liberada en 1993. Los capítulos 19 y 20 contienen las entidades que se relacionan con el trauma. Si bien en enero de 2022 se publicó la versión 11, todavía no se usa en forma masiva. El capítulo 20, bajo el nombre genérico de Causas externas, incluye mecanismos, contexto y lugar en que se producen las lesiones. La estructura jerárquica del capítulo se muestra en pantalla. La clasificación de las lesiones en sí está en el capítulo 19, que tiene 21 secciones para 1.179 lesiones. La estructura se ve en pantalla y es importante saber que, a diferencia de la escala AIS, los códigos C y E no tienen un ponderador de gravedad. La gravedad se asigna en forma estadística usando el método ISIS que veremos más adelante. ¿Qué es un score? El diccionario de Oxford lo define como un puntaje, un resultado o bien cómo llevar la cuenta de algo. En trauma y en otras entidades clínicas, se trata de cuantificar el riesgo que el paciente tiene de presentar un determinado resultado. El resultado a evaluar puede variar, pero el más comúnmente estimado es la mortalidad. Los scores no se usan para decidir sobre pacientes individuales. Se calculan sobre datos de individuos, pero el análisis se hace sobre muestras, y el objetivo es identificar los desvíos entre el mejor resultado posible y el resultado real. El primer score fisiológico desarrollado en trauma se publicó en 1981 bajo el título Trauma Score. La versión original incluía 5 variables: frecuencia respiratoria, esfuerzo respiratorio, tensión arterial sistólica, relleno capilar y puntaje en la escala de coma de Glasgow. Posteriormente, una evaluación identificó que el esfuerzo respiratorio y el relleno capilar aportaban poca información, lo que derivó en 1989 en la publicación del Trauma Score revisado, que contiene las otras 3 variables y constituye la versión utilizada en la actualidad. Este score asigna un puntaje de 0 a 4 para diferentes rangos de cada una de las 3 variables incluidas, que luego se multiplican por coeficientes para llegar al puntaje final. Como se ve en la figura en pantalla, el puntaje del score tiene asociación con el resultado estudiado, que es la sobrevida. En cuanto a los scores anatómicos, en 1974 se publicó el Injury Severity Score, o ISS. Este score se calcula en base a la gravedad de las lesiones individuales medida por la escala AIS, siguiendo las 6 regiones descriptas originalmente. El proceso de cálculo identifica las 3 lesiones con puntaje de gravedad más alto, correspondientes a 3 regiones corporales diferentes, las eleva al cuadrado y las suma. El rango del score es de 1 a 75, donde el puntaje más bajo es menor gravedad y el más alto mayor gravedad. Uno de los inconvenientes del ISS
es que al considerar solo una lesión por región corporal, subestima el impacto de más de una lesión en la misma región. Para mejorar estos problemas, en 1997 se publicó el nuevo ISS o NIS, que toma las 3 lesiones con puntaje de gravedad más alto, independientemente de la región corporal. El rango es el mismo, de 1 a 75, y logra una predicción de mortalidad con mejor desempeño. Veamos un ejemplo para notar las diferencias en el puntaje final según el índice ISS o NIS. Un paciente tiene 4 lesiones, en cerebro, cráneo, riñón y tibia. La gravedad se muestra en pantalla. Como cerebro y cráneo están en la misma región, una de ellas no será tenida en cuenta para el ISS, pero sí para el NIS, dado que su gravedad supera la de las otras regiones. Como resultado, el puntaje de NIS es claramente más alto que el de ISS. En relación con los scores anatómicos derivados de la CIE, el único con cierta difusión es el ISIS, publicado en 1996. Para el ISIS, se derivaron las razones de sobrevida para cada código de CIE usando una gran base de datos. El puntaje para cada paciente se obtiene por la multiplicación de las razones de sobrevida correspondiente a cada código de lesión. Este score tiene 2 limitaciones fundamentales. La primera es que cuando los pacientes tienen múltiples lesiones, la predicción tiene mucho error. Y el segundo es que al estar derivado de la CIE versión 9, es menos aplicable en la actualidad. Para mejorar el poder predictivo de los scores en trauma, las categorías de scores, anatómicos, fisiológicos y de comorbilidades, se combinaron en 1990 en el Trauma and Injury Severity Score, conocido como TRIS. Este score utiliza el RTS, el ISS y la edad en 2 fórmulas, sea el tipo de trauma contuso o penetrante. Los coeficientes para la fórmula se obtuvieron del Estudio Mayor de Resultados en Trauma de 1990 y permiten obtener la probabilidad de sobrevida para un paciente individual. En cuanto a sus limitaciones, el TRIS requiere de 8 a 10 variables, por lo que en ocasiones resulta imposible de calcular. Y dado que el score incluido en el ISS tiene las limitaciones ya comentadas. Por otro lado, los coeficientes provienen de un estudio de 1990, por lo que la predicción puede no ser adecuada en la actualidad. En síntesis, hay 2 modalidades de calcular el impacto anatómico que generan 3 scores. Una manera de calcular el impacto fisiológico a través del RTS y una de calcular el impacto de la edad, todas las cuales se usan para estimar la probabilidad de sobrevida. Como decíamos previamente, aunque se calcula a partir de individuos, el uso de estas herramientas se hace sobre muestras de datos, con el objetivo de identificar desvíos entre los valores observados y los esperados y desde ahí estudiar su causa como parte de un programa de mejora de la calidad. Continuemos con un ejercicio. Asocia las siglas y conceptos con las definiciones o afirmaciones correspondientes. Algunas de las respuestas Correcto. Recordá que existen 3 scores anatómicos, ISIS, ISS, NIS,
una manera de calcular el impacto fisiológico, RTS, y una forma de calcular el impacto de la edad, todas las cuales se usan para estimar la probabilidad de sobrevida. El aporte de las escalas y scores es fundamental en todo programa de mejora de la calidad porque brinda un marco externo de referencia con respecto al cual comparar los resultados observados. Hemos llegado al final del recorrido. Verificá si completaste las unidades anteriores antes de avanzar a la evaluación final.